llevo ya muchísimos años en la parte de consultoría enfocada a la conducta del ser humano en función de qué hacer y qué no hacer para influir positivamente en las personas. Entonces, como saben, pues todo esto tiene muchísimo que ver con cómo me comunico, cómo abordo a las personas que tengo a mi alrededor. Impacta mucho también en cómo hago negociaciones, cómo me llevo en mi día a día. Y el tema de asertividad es un tema que está hoy en día en boca de todas las personas y de todas las empresas, tratando de desarrollar estabilidad en sus colaboradores. Pero algo que es bien importante es que es algo que necesitamos desarrollar nosotros mismos en nuestro seno familiar, que sea algo que podamos aplicar desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, para así poderlo llevar también a nuestro trabajo. Entonces, un placer estar aquí con ustedes. Al final de la sesión, como decía Luz, pues tendremos cualquier duda que ustedes tengan, nos la hagan externar y con mucho gusto lo platicamos. ¿Por qué título de asertividad versus emoción? Generalmente, cuando nosotros estamos en una situación de quizás crítica o difícil, pero también en la parte positiva, una situación en la que estamos extasiados o altamente felices, alegres, son momentos en los que la parte racional no está tan activa. Y déjenme explicarles por qué. Tenemos nosotros, justo en nuestro cerebro, redes neuronales. Las redes neuronales son simplemente conexiones de diferentes partes de nuestro cerebro y que tienen ciertas funciones destinadas. Hay dos sumamente importantes. Una se llama la red neuronal por defecto, que en las investigaciones se descubrió que inclusive cuando uno está bajo los efectos de la anestesia, que se supone que nuestro cerebro no tendría ninguna actividad en absoluto, resulta que sí están encendidas estas áreas que están conectadas, esta red neuronal. Es decir, el cerebro sigue en actividad aunque esté bajo efectos de anestesia. Entonces, por eso es que se llama por defecto. Es una red neuronal que se enciende cuando la tarea baja, cuando no hay actividad, cuando no estamos como enfocados algún tipo de objetivos, algún tipo de logros. Es muy interesante ver que esta red, que es sus siglas es RND, se encarga de hurgar en el pasado, por así decirlo, tomar y relacionar las cosas que nosotros tenemos en nuestro pasado para prepararnos para el futuro. Es también, está a cargo, está encargada de hacernos sentir o estar muy al pendiente de todo lo que nos sucede en el medio, cómo nos impacta. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado en esta época de confinamiento, que estamos continuamente pensando en lo que yo hacía antes, cómo lo extraño, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora que regrese a las funciones? ¿Cómo le voy a hacer? Todos esos pensamientos y por supuesto también las emociones están propiciadas, están detonadas por la red neuronal por defecto, ¿no? Inclusive se habla de que cuando pasamos demasiado tiempo fuera de una actividad, una tarea o una actividad física, algo que nos enfoque para lograr objetivos, tendemos a caer en depresión, ¿no? Y es totalmente correcto. Así pasa, ¿no? Cuando estás demasiado tiempo dándole vueltas a las cosas. Eso es lo que sucede en la red neuronal por defecto. Y tenemos la otra red que es la orientada a la tarea. Esta entra en función o se activa cuando estamos haciendo cualquier tarea que requiera de nuestra concentración. Sí puede ser algo físico, pero también puede ser alguna actividad que nos requiera de un enfoque de nuestras mentes, ¿no? Desde hacer algo de jardinería o hacer algo de tejido, algo que a nosotros nos guste muchísimo. Inclusive la meditación es una actividad muy fuerte que activa esta parte de la red orientada a tareas. Lo interesante aquí es que estas dos redes no funcionan al mismo tiempo.
Esto funciona como un interruptor, es decir, cuando una está prendida, la otra baja considerablemente su función. Podríamos hasta decir que se apaga, sin que sea así, pero baja tanto su actividad que no podemos tener las dos encendidas al mismo tiempo. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces estás en una actividad, lo que sea, puedes estar escribiendo, puedes estar hablando por teléfono, puedes estar cocinando y llega una persona y te dice, oye, fíjate que me siento triste porque esto pasó, y tú volteas y le dices, sí, 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 tú no dejas de hacer la actividad, sí, 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 platícame, platícame, te escucho, ¿no? Te escucho y sigues en tu actividad. Tú no estás en ese momento dispuesto a ponerle atención a la parte de emoción o de sentimiento de la persona que viene contigo, porque tu mente está activada en la red neuronal orientada a tarea, es decir, la parte de lo que percibes a tu alrededor en cuanto a sentimiento, emoción, está desactivada. Entonces no entras en sintonía con esa persona, ¿no? Le das prioridad a la actividad y eso nos sucede constantemente. Imagínense ustedes que están con un dolor físico, ya sea que les duele el estómago, la cabeza, o si te lastimaste, ¿no? El brazo, el dedo, lo que sea, y tienes ahí un dolor constante. Cuando tú no estás en alguna actividad física, haciendo una tarea o estás tratando de perseguir un objetivo, estás muy concentrado en el dolor y lo sientes con gran intensidad. Esa es la red neuronal por defecto en acción, es decir, está muy consciente de lo que te está pasando y cómo te está impactando. Pero en el momento en el que te dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir a llevar al doctor a alguien, o ¿qué crees? Tienes que mandar un correo, o vas a entrar en una junta. ¿Qué pasa con ese dolor físico? Disminuye, ¿no? Disminuye bastante y te permite entonces hacer la actividad física. Se te olvida, podríamos decir, ¿no? Por eso también existen tantos problemas, por ejemplo, de funcionamiento de órganos con las personas que son altamente competitivas, muy enfocadas al trabajo, o por ahí les llamamos workaholics, porque se les olvida hasta que tienen que ir al baño, ¿no? Tal cual. Entonces, la ida al baño, las ganas de ir al baño funcionan después. Espérate tantito, no es importante y no vas, ¿no? O el problema con los chiquitines, también con las idas al baño, ¿no? ¿Por qué no llegan al baño? O porque se les olvidan, nunca detectaron que tenían ganas. Pues porque estaban en una actividad y la función de la red neuronal enfocada a cómo te sientes se desactiva y nada más está activada la de la actividad, ¿no? Que en ese momento era el juego. Así es como funcionan estas dos redes neuronales. ¿Por qué es importante esta mención? Pues un poquito sensibilizar por lo que estamos pasando hoy en día en esta fase en la que estamos en confinamiento, en la que estamos encerrados, en las que nuestra rutina se paralizó por completo y cambió por completo. Es decir, tenemos ahora mucho más tiempo para estar ensimismados, ¿no? Pensando en nuestro pasado, añorando lo que teníamos, pensando cómo vamos a hacer para el futuro. Y estar mucho tiempo paralizados en el pensamiento hace que nos olvidemos de la actividad o que se nos vuelva mucho más difícil el logro de objetivos y nos paralicemos un poquito. Entonces, las emociones empiezan a estar a flor de piel, tal cual. ¿Qué sucede? Que tratamos de guardar nuestras emociones, aunque las sentimos como buenos padres de familia o cabezas de familia, tratamos de hacernos los fuertes, las guardamos, las dejamos ahí a un lado y empieza a existir como un cúmulo de emociones que no les damos salida, que no las hablamos, que simplemente decimos, espérate, tengo que seguir, tengo que hacerme el fuerte a que los demás vean que no pasa nada. Y cuando esto sucede y no las manejamos y no las sacamos, pues viene el momento en que explotamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo en lo personal sí he tenido varios quiebres en estos 2 meses, en los que tal cual la imagen del volcán es sumamente expresiva para esto, pero cuando las emociones salen de control, te das cuenta que inclusive ya el foco de por qué es que hubo un estallo ni existe, ¿no?
terminas como sin saber siquiera por qué estás así. Ya fue como el cúmulo de tantas cosas que sucedieron que no les diste salida, que no las hablaste, que no las manejaste también físicamente, que entonces hay pues un derramamiento de emociones, hay un derramamiento también verbal, ¿no? Y lo que tú necesitas en ese momento es drenar todas esas emociones para darles salida. ¿Qué sucede cuando existe este cúmulo y todavía no explotas o estás a punto de tener esta catarsis? Pues también viene una serie de afecciones físicas, vienen dolores, vienen inclusive enfermedades, siempre será afectada aquel órgano, aquellos órganos que son un poco más débiles que otros y sobre todo aquellos que necesitas usar, ¿no? Si estás hablando mucho, si constantemente le estás diciendo a todos qué hacer, de repente te quedas afónica. Qué curioso, ¿no? Pero es justo el instrumento que necesitas y de repente es como un parchecito en la boca, ¿no? Si estás con cosas manuales que necesitas hacer y tienes una explosión de emociones, una catarsis, lo que va a suceder seguramente es inestabilidad en tu pulso o excesivo sudor. Suceden cosas en la parte de tus física que necesitas usar, ¿no? Entonces, esto es ya la reacción física ya es una parálisis y un momento como de pausa de alto para entrar en recuperación. Y entonces acabas verdaderamente drenado, ¿no? Viene esta parte en la que ya sacas todo, pero también nuevamente la red neuronal por defecto se hace cargo de que tengas sensaciones de que no puedes, ¿no? Te ciclas en la parte negativa, sientes una frustración o sientes un dolor de impotencia, de no poder seguir avanzando. Y esto se los quiero comentar porque ya para llegar a este punto, cuando llegamos a este punto, significa que hemos dejado a un lado el cómo manejar nuestras emociones, sacándolas de una manera correcta y analizándolos desde nuestra autoconciencia para poder manejarlos. ¿Por qué? Porque pues, ha sido un cúmulo, ¿no? Hemos ido acumulando y poniendo piedrita sobre piedrita. Entonces, yo les puedo decir que en estos 2 meses que llevamos ya encerrados, quienes no han generado un cambio en su rutina, quienes no han visto de qué otra manera pueden seguir teniendo un ingreso, de qué otra manera ahora pueden generar una rutina en la que todos van a participar estando en casa, nuevos horarios, diferentes maneras de relacionarse en la casa, una distribución diferente de espacios, pues se te van acumulando cosas que no te gustan, cosas que te frustran, cosas que no te dejan y no te permiten avanzar, ¿no? Y todo esto va a generar entonces a que lleguemos a esa catarsis emocional. En la primera... Sí. Nos están pidiendo que si puedes repetir 3 diapositivas atrás que Sí. se quedaron. Por Claro favor. que sí. Gracias. Bueno, desde... Fabiola, ¿cuál es, por favor? Ok. A ver. Fabi Martel. Sí, soy yo. Buenos días a todos. Buenos días. Es que quería ver si podías repetir la primera, me parece, la primera diapositiva donde vienen los nombres de a esa parte. Redes neuronales. Así es, por defecto, y la otra es orientación a tareas, como Exactamente. tal. Sí, Perfecto. una es la red neuronal por defecto, que es la que está activada, aunque nuestro cerebro esté totalmente apagado, se debería decir, por ejemplo, bajo anestesia, se activa esta red neuronal por defecto. Por eso se llama así, por defecto. Es decir, cuando algo de actividad no se está realizando, está en automático toma control. De hecho, es una red muy importante. Ciertos desórdenes neuronales están relacionados con esto, ¿no? Desde Alzheimer, depresiones profundas, tiene que ver con un mal funcionamiento de esta red, es decir, que está continuamente activada, ¿no?
toma demasiado tiempo activada y eso hace que nos podamos, por ejemplo, deprimir, ¿no? Que sería como lo más normal, ¿no? O Por sea eso, que podemos sí. decir que realmente lo que nos funciona es como tener o tratar de tener nuestra mente orientada a tareas. Tenemos que tener un equilibrio, pero efectivamente cuando tú te sientes deprimido, cuando tú te sientes rebasada por tus emociones, ¿no? Estás demasiado, por ejemplo, triste en el caso de no tengo el trabajo que tenía, estoy sin poder salir, etcétera. El hecho de que tú no te enfoques a una tarea no hace como un corte, no para o no frena a esos pensamientos, ¿no? Y a esos sentimientos. En el momento en el que tú entras en una tarea, la que sea, ponerte a cocinar una receta, ¿sí? Hacer, no sé, jardinería, plantar algo, el hecho de que te pongas a bañar a tu mascota, cosas muy sencillas, o inclusive la limpieza de la casa, es algo que corta el efecto que está generando la red neuronal por defecto. Gracias. Gracias, Fabi. ¿De Les qué? recuerdo, si tienen preguntas, pónganlas en el chat para que al final yo se las pase a Pati. Gracias, Pati. Muy bien, muchas gracias. Ok. Por eso también es muy conocido, no sé si ustedes lo han experimentado, pero generalmente cuando hay enojo, ira, ¿no? O frustración, tendemos mucho a decir salte, o sea, salte a dar una vuelta, ¿no? O ponte a caminar, o buscas que esa persona haga algo físico, justo para cortar la inercia de lo que tu mente está generando en la emocionalidad y en pensamiento. Y regresas, pues la verdad es que de otra manera, ¿no? O sea, si regresas con otro enfoque y ahí es donde paras el que se te acumulen diferentes eventos para que después una explosión, les comento, ya sea sin un sentido, ¿no? Ya no sabes ni por qué explotaste, ya metiste a todos en la explosión, a todos ya les dijiste en tu casa de cosas, ¿no? Aparte de mala manera, y finalmente no tuvo ningún sentido más que el que tú sacaras y drenaras tus emociones. Un muy buen pedagogo que se llama Vidal Schmil, en sus conferencias de educación, pero aplica totalmente a nuestras relaciones adultas, dice que si en algún punto quieres educar, ¿no? Y si hablo de educar, no solo es a niños, sino es también a adultos en la función de trabajo también, a tu gárgola has de encerrar, ¿no? Es decir, que cuando estamos con las emociones fuera de control, no hay nada que puedas enseñarle a la otra persona, ¿no? O sea, ya se vuelve algo sin sentido. Entonces, primero hay que tranquilizarnos, bajar nuestra emocionalidad y después entonces pasar a la parte de educar o enseñar cosas. Y ojo, no solo, insisto que no solo es para lo negativo en cuanto a emociones, pero también es para lo positivo, ¿no? Es bien sabido que ante cualquier emoción que esté en un pico, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos extasiados de felicidad y de alegría? Igual tomamos decisiones que no son correctas, ¿no? Vas y compras algo, te emocionas y empiezas a invitar a toda la gente a que participe en algo que igual y no tiene sentido o igual y no era para esas personas. Entonces, siempre que las emociones están fuera de control, no debo de tomar ninguna decisión, positivas o negativas. Debo de primero bajar mi emocionalidad para entonces después ya tomar una decisión sobre algo que quiera hacer. ¿A dónde voy con todo esto? Que es algo sumamente importante. En que hay ciertas cosas que podemos hacer y esto ya va muy encaminado hacia la inteligencia emocional, que ahorita vamos a ver sus características. Uno, necesitamos aceptar lo que estamos sintiendo, ¿no? Y somos, pero buenísimos en llevar la contra, ¿no? Oye, ¿qué tienes? Nada. Así de entrada, nada. Y sí, la verdad es que sí traes algo, ¿no? Pero no lo externas. Entonces,
hay que aceptar aquello que siento. En el momento en que alguien me pregunta, oye, ¿qué tienes? Te estoy viendo, ¿no? La cara, te la veo seria o no has hablado. Externar aquello que me está pasando. Estoy frustrada, ¿no? Acabo de perder mi espacio en la casa en donde trabajo y eso es una realidad mía, ¿eh? Ya mi espacio donde trabajo, donde creo, ya no existe porque o hay un hijo o hay el otro, está el marido, todos hablan, o sea, esa parte la perdí. Entonces hay que aceptarlo y hay que comentarlo tranquilamente. Importantísima esta segunda. No seamos víctimas. No hay que buscar culpables. O sea, no es culpa del coronavirus. Aquí el punto es, ¿qué vas a hacer con esta nueva forma de vivir que nos están planteando por el momento? El hecho de estar buscando culpables o de estar sintiéndote siempre como una víctima de los acontecimientos, lo único que hace es que pierdas tiempo. Entonces hay que pasar lo más rápido posible a buscar soluciones y probar soluciones, ¿no? Entonces hay que rechazar la autocompasión. No es pobre de mí, ¿no? No es pobre del Señor, no, es qué vas a hacer. Y algo que yo siempre me planteo es que las cosas suceden solo por el momento, ¿ok? Tanto positivas como negativas. O sea, por el momento esta es la situación. Pero ¿saben qué? Podría ser peor. Esta frase de podría ser peor, a mí me ubica rapidísimo en mi realidad, ¿sí? Mi espacio podría ser más chiquito, podría efectivamente no tener absolutamente nada de trabajo, ¿no? Me podría enfermar, o sea, la cosa podría ser peor, ¿no? Entonces eso nos ubica mucho en cuál es nuestra realidad para no irnos al total negativismo. Ocúpense en una actividad, ¿ok? En el momento en el que sientan que existe una enorme frustración, necesitan activarse en algo, necesitas buscar algo que enfoque tu mente. La meditación es una de las herramientas más poderosas para lo que hoy conocemos como mindfulness, es decir, estar en el aquí y en el ahora, que eso es lo que va a hacer la actividad. Lo que busca la actividad es sacarte del pasado, sacarte de esa proyección a quién sabe qué va a pasar en el futuro y te ubica en el aquí y ahora. ¿Qué sí tienes ahorita? ¿Qué vas a hacer en este momento? Y actívate. Y eso genera una gran tranquilidad. Yo me acuerdo mucho que de muy pequeña yo sufría mucho, me pasaba en las noches cuando mis papás salían a cenar o alguna cosa, yo muchas noches me quedaba despierta y entonces mi red neuronal por defecto empezaba a ser de las suyas y yo empezaba, híjole, ¿qué pasa si a mis papás les pasa algo? ¿Y si se mueren? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Y cómo voy a ir mañana a la escuela? Y entonces empiezas a engancharte en un, ¿no? O sea, como en un círculo que no tienes, un ciclo negativo que no tiene final, no tiene final. Entonces, la única manera en la que puedes hacer algo en ese momento es regresar a tu mente al aquí y ahora, y eso es a través de una actividad, ¿no? ¿Qué hacía yo en ese momento? En ese momento prendía las luces de mi cuarto, iba por ciertos muñecos a jugar y me ponía a jugar. Y entonces ya mi mente ya se enfocaba en la historia de ese momento con los muñecos con los que jugaba y me separaba de ese sentimiento tan triste que me daba en ese momento, ¿ok? Y algo también muy importante es reconocer cuando salimos de una situación de catarsis emocional, es darnos cuenta que lo pudimos hacer, que esta parte positiva nos refuerza y nos ancla la manera en la que lo logramos, que es algo muy importante, ¿no? En la vida, la verdad es que pasamos desapercibidas muchísimas cosas positivas que hacemos por el simple hecho de seguir nuestra rutina, ¿no? Estos 2 meses nos dan este tiempo, este momento de reconocer qué es lo que sientes, qué es lo que está pasando, si lo lograste o si cometiste un error en la decisión, si fallaste. Hay que tomar nota y hay que aplaudir las cosas que llevamos a cabo, ¿ok? Entonces, parte de estos tips que estamos viendo tienen que ver con inteligencia emocional. Las características de la inteligencia emocional, que las vamos a ver ahorita, pues son muy importantes para podernos administrar y poder manejar nuestras emociones y la manera en la que nos conducimos en la vida.
Levanten la manita los que vieron la película de La vida es bella, hace ya algunos años. Muy bien. La vida es bella es un ejemplo espectacular sobre inteligencia emocional, ¿no? Y entonces es cierto que ante muchísimas situaciones tú te das cuenta que no las puedes controlar. De hecho, yo les puedo decir que las emociones son muy difíciles de controlar, pero lo que sí puedes controlar es tu reacción ante esa emoción, es decir, tu conducta. Esa es la opción que tenemos, ¿no? Entonces, yo no sé, bueno, hay muchísimos ejemplos. La verdad es que mi más querido ejemplo es cuando él está con su hijo ya en el campo de concentración y entra pues, general, ¿no? Alemán, y empiezan a dar todas las órdenes en esa habitación, ¿no? De cómo las reglas, de cómo va a seguir y las cosas que pueden hacer y no. Y entonces, pues como toda la gente que estaba ahí, incluyendo su hijo, no entendían alemán, él se pone a traducir todo lo que esta persona, el coronel, decía o el general decía, y lo hace totalmente a manera de reto, ¿no? A manera de juego, con puntos y todo. Todo para que su hijo no recibiera el impacto de lo que eso significaba, ¿no? Entonces, las cosas que están fuera de nuestro control, fuera del alcance de nuestras manos, ¿no? Simplemente hay que afrontarlo de la manera en la que mejor nos convenga a nosotros, ¿no? Hay muchísimas cosas que están fuera de nuestro control y que pasamos mucho tiempo tratando de controlar y eso consume mucho tiempo. Es mejor decidir cómo afrontarlas, qué actitud y qué conducta mostrar, cuando sabemos que eso ya no lo vamos a poder remediar, ¿no? Esta escena es una escena muy fuerte, que es ya cuando lo fusilan, ¿no? Pero su hijo lo está viendo y él decide, sin espantarse y todo ante la parte que lo está viendo su hijo, pues de hacerlo como si se fuera a ganar un premio, ¿no? Sonriente y todavía así mofándose y demás, porque sabía que su hijo lo estaba viendo, ¿sí? Entonces, estas son las características de la inteligencia emocional, ¿sí? La parte de autoconocimiento, ¿no? Saber cuáles son las cosas que me detonan estados de ánimo, tanto positivos como negativos. ¿Para qué? Para poder estar preparado. Caray, si yo les dijera que en este momento trazaran su mano y sin ver su mano dibujaran todas las líneas de su mano, pues hay mucha gente que le va a fallar varias líneas. Y yo ayer cumplí 50, ya tengo 50 años con mi mano, y quizás 30 años o no sé, 35 años consciente con esta mano. Y realmente, ¿qué tanto la observas, no? ¿Qué tanto sabes cómo es tu cuerpo físico? ¿Y qué tanto sabes y conoces tus emociones y cómo las manejas? Sabemos perfectamente qué nos gusta, qué no nos gusta y cuáles son nuestros botones, lo sabemos. Pero muy poca gente verdaderamente es consciente y busca generar estos apoyos y ayudas a este tipo de situaciones, ¿no? Si yo ya sé que con cierta persona me engancho emocionalmente, ¿por qué? Porque no me escucha, porque yo tengo que tomar la responsabilidad de yo cambiar mi manera de comunicarme con esa persona, de yo hacer algo diferente. De en vez de estarle diciendo de manera autoritaria qué quiero que se logre porque eso no está funcionando, caray, pregunta, pues, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué es que hay tanta renuencia o por qué no le parecen las cosas que tú estás diciendo? Entonces yo debo primero autoconocerme, saber todo sobre mí, tenerlo muy claro y ser muy transparente y muy honesta conmigo misma. ¿Para qué? Para que después exista esta regulación, ¿no? Tener esta autorregulación que habla de gestionar mis emociones. Tener también claro que si algo me molesta en ese momento, puedo hacer varias cosas para yo bajar mi emocionalidad y eso le llamamos pues desenganches, ¿no? Desde un vaso con agua hasta inhalaciones, ¿no? En ese momento,
o generar un encuentro en ese momento y decir, te invito por favor a que nos sentemos a platicar, te quiero comentar algo, pero saber regular mi emoción antes de que siga creciendo y explote, ¿no? Tener una motivación también propia a siempre perseguir mis objetivos, ¿no? Aunque las situaciones sean complejas, hay muchas cosas, y ustedes lo saben, que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Hay muchas personas con las que vamos a seguir tratando, no importa si me molesta, no importa si me estresa, es algo que yo voy a tener que seguir haciendo. Entonces, debo tener como muy claro qué objetivos quiero, qué es para mí un reto, y yo buscar diferentes estrategias para cumplir este reto. Y finalmente, para mí, estas dos son estrellas, ¿no? Las tres primeras, si se fijan, tienen que ver con el self, ¿no? Con el auto. Y las segundas, las últimas dos, perdón, ya son habilidades que necesitamos tener para tener una buena relación interpersonal, para mejorar en la relación interpersonal. Y son sobre las que vamos a hablar ahorita, ¿no? Una es la parte de comunicación, y por supuesto dentro de la comunicación está la empatía. Y las hemos escuchado muchas veces, pero las manejamos poco. Vamos a verlas rápidamente. ¿Por qué se vuelve tan complejo comunicarnos? ¿Por qué cuando yo te hago una pregunta tú lo tomas como una exclamación? ¿No? ¿Por qué tantas veces te digo, es que tu tonito, ¿no? Y yo digo, caray, pues ¿cuál mi tono? ¿Qué tiene mi tono? Yo hice una pregunta. Justo esta imagen me gusta mucho porque hay una gran brecha entre mi intención y mi impacto. Yo siempre voy a tener un tipo de intención, pero no siempre voy a impactar de esa manera. Y no impacto de esa manera porque no estoy alineada mental y emocionalmente a la hora de que me comunico. Entonces yo puedo estar muy molesta y querer decirle a una persona que hizo el trabajo muy bien. Y entonces me va a salir algo así como, bien, te felicito por tu trabajo, qué bien te salió. ¿Qué sucede? Que el audio y el video no checan. Y cuando el audio y el video no checan, le haces caso al video, porque tiene un peso mucho más grande en la comunicación. Porque los chiquitines, cuando todavía no hablan, se dan a entender perfectamente bien. Perfectamente. No dicen una sola palabra. A puro sonido y gesto y movimiento sabes lo que quieren. Ya sabes, o sea, obtienen absolutamente todo. Porque la comunicación no verbal tiene el peso mayor. Y dentro del proceso de la comunicación, lo que generalmente falla es que nosotros, como comunicadores, se nos olvida esta última parte, ¿no? Es decir, la persona a la que le estamos hablando, todo su bagaje, ¿no? Toda su experiencia, quién es, de dónde viene, qué hace ahí en la empresa, o qué ha pasado, qué ha sufrido, etcétera, no nos interesa. Entonces, generalmente lo volvemos nada más como comunicación de un sentido y no nos importa la persona que está recibiendo eso. Lo que sí nos importa es que recibe mal el mensaje y somos muy habilidosos para buscar al culpable, ¿no? Cuando un mensaje es mal entendido, cuando una persona a la que yo le hablé hizo totalmente lo contrario, no de atender, la primera responsabilidad es mía. O sea, la persona que falló fui yo. Porque no supe confirmar, no supe averiguar, ¿no? Si lo había entendido bien, no supe si había algo que no podía hacer lo que yo le pedí, etcétera. Pero la responsabilidad primaria está en uno, ¿no? De primera instancia. Entonces, la comunicación asertiva finalmente es justo saberse expresar, sí, por una parte, pero también, o sea, aparte de saberte expresar, primeramente tienes que poder comprender a la otra persona. Es decir, tienes que poder saber escuchar a la otra persona, sí, de manera respetuosa, de manera muy atenta, y esto le llamamos escucha activa, para tú entonces expresarte de manera transparente, honesta, clara, ¿no? Sin ocultar nada. Si se fijan, para poder comunicarte asertivamente,
pues debo de estar en control y en manejo de mis emociones. Porque si no, no va a haber esta parte respetuosa, si no, no me voy a expresar de manera honesta. Y cuando uno anda con sus emociones fuera de control, pues te importa poco la otra persona. Así es, ¿no? Estás muy ensimismado. Decimos que las personas que son asertivas son autoconscientes de sus emociones. También son muy conscientes de sus metas, sus objetivos, tienen esa claridad personal, son responsables de su pensamiento y comportamiento. Cuando eres asertivo, reconoces, ¿no? Reconoces cuando fallas, reconoces cuando te excedes, reconoces los logros tuyos, ¿no? Y de las demás personas. Estás interesado en comprender primero antes de ser comprendido. O sea, primero quieres saber qué está del otro lado y créanme que esto es un beneficio muy grande porque cuando tú te abocas primero a comprender a la otra persona, tú logras tener claro qué es lo que necesitas comunicar, por dónde va lo que la otra persona quiere escuchar, ¿no? Para que tú logres tu objetivo. Si tú primero comprendes que la otra persona está teniendo ciertos problemas con su propia gente de su área para lograr, no sé, los objetivos de producción o lograr los objetivos de ventas que tú estás pidiendo, pues tú sabes que vas a tener que hablar desde la perspectiva de solucionar lo del área de esta persona para que logre tu objetivo. Si tú no te enteras de eso, tú vas a seguir exigiendo número y demás y la otra persona no va a estar pudiendo cumplir, ¿no? Por ciertos aspectos. Por eso es importante comprender antes de ser comprendidos, ¿no? ¿Qué pasa en casa? Si tú sabes que tú quieres que a cierta hora, ¿no? Todos se vayan a dormir, etcétera, pero resulta que uno de los hijos está teniendo problemas para dormir y sigue despierto, etcétera. Si tú no te enteras de eso, pues te la vas a pasar poniendo consecuencias, regaños, etcétera, pero pues hay que investigar primero, hay que comprender qué es lo que está pasando para quizás entonces buscar soluciones o establecer criterios diferentes, ¿no? Al horario como tal. Uno de mis hijos, el más pequeño, siempre tuvo muchos problemas para dormirse temprano y los otros dos dormían temprano perfecto. Y él no. Y él pasaban 2, 3 horas y no lograba dormir. Entonces, en vez de regañarlo y forzarlo a que durmiera, pues hay otras cosas que se pueden tomar como, ok, a partir de esta hora te quedas en tu cuarto, ya no hay actividad electrónica, etcétera, pero pues ponte a leer, ¿no? Pero pues ponte a dibujar, pero eso era claro que no podía pagar su actividad a la misma hora, ¿no? Entonces, por eso necesitamos tener cuidado con eso. Y las personas asertivas son transparentes, honestas, tanto sus mensajes verbales como no verbales y buscan la congruencia, ¿no? Hay que ser muy leales con nosotros mismos en nuestro pensamiento, sentimiento para lo que sale. De todas maneras, se vuelve muy evidente si lo hacemos al revés, ¿eh? O sea, cuando no somos congruentes, se nota totalmente. Uh-huh. Y un aspecto muy importante de la comunicación asertiva es la empatía, ¿no? Me gustan mucho estas imágenes porque la empatía es entrar en contacto con las otras personas. Es justo hacer este contacto, pero en su pensamiento, pero en lo que están sintiendo y lo que están pasando. Decimos que la empatía es, sí, ponerte en los zapatos del otro, pero cuando el otro tiene pie de atleta y aparte sin calcetines. Yo te invito a que seas empático en ese momento. Somos muy buenos para ser empáticos por las buenas, pero cuando las cosas se ponen rudas, nadie le entra, ¿no? Chin es su problema. Yo no voy a empatizar, no, mejor me hago a un lado. Entonces, quien es empático puede entender el mundo interior de la otra persona, puedes comprender sus sentimientos, ¿no? Averiguas qué está pasando, su situación, pero ojo, no es acceder, ¿sí? Comprender no es acceder, comprendes para generar soluciones, comprendes para cambiar tu perspectiva de aquello que estás buscando con la otra persona. Entonces, no, es como cuando alguien te está platicando, un amigo te está platicando un problema muy serio
que está teniendo y se pone a llorar y te pones a llorar, ¿no? Con tu amiga también. O sea, ahí ya te los apropiaste, ¿no? Ya sientes el dolor. Ya sientes como si el marido te estuviera dejando a ti también, ¿no? O ya sientes como si estuvieras perdiendo tu trabajo, etcétera. No debemos de llegar a ese punto. Y dos aspectos fundamentales de la empatía es la escucha activa. Este aspecto es sumamente fundamental y la escucha activa es, sí, captar la información, pero también hacer algo con la información, que ahí nos falla, ¿no? Dice aquí que es la habilidad para captar que las personas, perdón, lo que las personas están expresando verbalmente, además de sus sentimientos, de sus ideas o pensamientos, que están en el fondo de la conversación, que no están a la luz, ¿no? Es como el iceberg que solo se le ve la punta fuera del agua, pero todo lo que está abajo muchas veces no sale a flote tan rápido. Y cuando yo decido hacer escucha activa, una verdadera escucha activa, se hacen dos cosas. Una es la disposición psicológica, que es estar ahí, ¿ok? Así como ven esta imagen de interés, si se dan cuenta, ella está en una postura abierta, cercana, ¿no? A su probablemente hija. Eso es estar ahí con los 5 sentidos, ¿ok? Pero eso no es suficiente. Mucha gente cree que por estar ahí y estar diciéndole, sí, ok, ajá, ajá, ok, sí, 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 es suficiente. Y no lo es. La otra parte fundamental de la escucha activa es la expresión verbal. Y hay varias técnicas para hacerlas, ¿no? Hay diferentes técnicas, el parafraseo, el resumir, el hacer preguntas adicionales, el reflejar sentimientos, el repetir ciertas palabras con una entonación de pregunta. Esto es lo que engloba la escucha activa. No hacer la expresión verbal hace que la escucha activa se vuelva como cuando en las caricaturas un personaje tiene ideas y se van haciendo burbujitas y luego se revientan, tuc, 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 así, toda la información que la otra persona dijo desaparece, no tiene un vínculo. La expresión verbal hace que la persona con la que estás hablando se sienta comprendida, sienta que lo que está diciendo es tomado en cuenta. Y esa es la fortaleza de la empatía. Ahora, cometemos muchos errores al estar escuchando. Y yo sé que todos hemos estado en este punto, ¿no? Uno es inferimos. O sea, mi interlocutor está a media frase y ya se la completamos, ¿no? Entonces, no dejamos que termine de hablar porque ya nosotros intervinimos a terminar la frase que estaba, su pensamiento que estaba diciendo. Creemos muchas cosas que no son y no nos esperamos a que nos las termine de decir. Hacemos muchos juicios de valor, es decir, prejuiciamos muchas cosas. Creemos que las cosas son de una manera y no nos esperamos a escucharlas. Demasiado entusiasmo. ¿Les ha pasado que están ustedes tan entusiasmados y la otra persona no lo está, que no la dejas terminar de hablar, ¿no? O que no empatizas con la otra persona? Esto se da mucho, por ejemplo, en el logro de números, que tú dices, bueno, tenemos el reto, vamos por tanto, y sí se va a poder. Y los ves a todos acá, enfrente de ti, así con una cara de angustia y de frustración, de, oye, es que no tenemos suficiente gente. No importa, con la que hay, tú puedes, ¿no? Y te vuelves así todo entusiasta y entonces no escuchas las necesidades de los otros y pasas por encima de ellos. Entonces, eso también puede ocasionar una falta de escucha. Obviamente, lo mío es más importante que lo tuyo. Decimos que en la escucha activa lo más difícil es ponerle un stop a tu rollo, ¿no? O sea, a tu rollo hay que ponerle stop, a tus ideas, para estar abierto a escuchar lo que los otros tienen que decir. Pensar lo que quiero contestar, ¿no? Mientras la otra persona está hablándonos, generalmente ya estamos pensando en qué queremos decirle. Por lo tanto, ya no escuchamos como la mitad de lo que dijo. Hacemos cosas mientras escuchamos, también es algo muy común, estamos en actividad y cuando hacemos eso nos perdemos de mucha información y no validamos la información que recibimos, que tiene todo que ver con la intervención verbal, ¿no? Dentro de la escucha activa. Entonces, para poder generar una buena
comunicación asertiva y volvernos fuertes en esas habilidades sociales que necesitamos para las relaciones interpersonales, existen muchas técnicas que en los cursos se dan, se refuerzan, se enseñan, ¿no? Cómo es la persuasión, cómo es la claridad de pensamiento, cómo es la claridad de palabra, discursos de elevador, técnicas de asertividad, que esta se llama HIP, que es hechos, impacto y petición. Y por el lado de la escucha, pues existen diferentes modelos también, ¿no? Desde practicar cada una de las técnicas de la expresión verbal que les comentaba, hasta cómo hacer rapport, cómo se formulan preguntas poderosas, cómo se genera una retroalimentación constructiva, ¿no? Todo esto, que es mucho, ayuda a la parte de la comunicación y las buenas relaciones interpersonales. ¿A ti nos puedes regresar la anterior para los tips? Aquí, Sí, Cari. claro. Los errores. ¿Sí? Los errores en la escucha. Listo, Karime, gracias. Y con esto llegamos al final de la charla de las habilidades sociales en cuanto a la comunicación, la empatía y las emociones y su relación. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias, Pati. Al contrario, aquí sí les voy a pedir que levanten su mano si alguien tiene alguna pregunta directa con Pati. Yo aquí tengo una felicitación de cumpleaños de parte de Antonio Frausto. Felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias. Pati. Gracias por tus mensajes. Aquí, ¿alguien más quisiera comentarnos algo, chicos? Rosco Barrubias, a ver, y Carlos Gómez después. Les abro los micrófonos, chicos. Sí, preguntar por qué en un cierto momento se entrelazan cosas positivas y negativas. ¿Me puedes poner un ejemplo, Ros? ¿Cuándo te ha pasado? Por decir, estoy pensando en hacer alguna cosa mañana y de repente sale con que ya no se lleva a cabo esa cosa porque te sale otra que consideras más importante, pero que en un momento dado no es tan importante como la que inicialmente pensaste. Ok, pues mira, o sea, así como me lo estás planteando, finalmente es dentro de tu toma de decisión la oportunidad que se te presenta en ese momento, ¿no? Muchas veces tenemos ya establecido un objetivo, algo que queremos hacer, algo que queremos perseguir y que nos parece lo más adecuado en ese momento, y de repente se nos presenta una mejor oportunidad, ¿no? Que no la tenías planteado, y a veces, pues sí, la tomas, ¿no? Para llevarla a cabo, pero las dos opciones se me hacen positivas, ¿no? Nada más es como el enfoque de tu necesidad en ese momento, ¿no? Si ves mejor la siguiente oportunidad. Muchas veces eso no lo podemos decidir, ¿no? Hay muchas ocasiones en las que eso nos pasa, pero al habernos comprometido antes con otra persona o para hacer alguna otra actividad, ya no podemos tomar la siguiente opción que es mucho mejor, ¿no? Que se nos presenta. Ahí más bien hay que ver cómo nos organizamos también para poder quizás una de las dos opciones posponerlas o llevarlas a cabo en otro momento y así no perder ninguna de las dos, ¿no? Si son buenas oportunidades. Y la otra, perdón, y la otra es por qué cuando está uno platicando con con otra persona, por lo regular no estamos fijamente viéndola, o sea, siempre como que escuchamos, pero volteamos la mirada hacia otro lado cuando deberíamos, de acuerdo a la que nos presentaste ahí, deberíamos estar atentos y fijos hacia ella. Sí, sí, es correcto. Mira, esto tiene mucho que ver con
también nuestro temperamento, ¿no? Qué tan dinámicos o aceleraditos somos, porque eso es algo que lo tenemos ya por nacimiento, que es algo que hay que educar, por así decirlo. Pero generalmente cuando estamos, sí, escuchando, pero ya andamos volteando y nos distraemos porque pasa la mosca y ya la quieres matar, pero según tú sigues escuchando, realmente no. O sea, no le estás dando la importancia a lo que está diciendo la persona que tienes enfrente. Y aparte ya tienes seguramente como otras ideas y pensamientos que te están dando vuelta en la cabeza, ¿no? Tenemos que tener claro que para una comunicación asertiva también debemos de ser muy concretos. La atención, el nivel de atención que tenemos de las personas es corto y somos muy dados a repetirnos, a decir lo mismo una y otra vez, ¿no? O a divagar en otras historias. Entonces muchas veces cuando eso sucede, yo ya me fui, ¿no? Yo ya me fui, yo ya estoy en otro lado. Entonces sí hay que buscar tener la atención y también pedirle a la otra persona que sea concreto o que sea nada más, ¿no? 5 minutos para tener una intervención de calidad. Gracias. Gracias, Ros. Carlos. Ok. Con respecto a lo que hablábamos o lo que usted estaba haciendo mención, y muchas gracias por su intervención, en relación a la posibilidad de que nosotros podamos en algún momento estar tomando las energías o los sentimientos o emociones de las demás personas, realmente también tendríamos que estar en cierta manera evitando transferir nuestras propias emociones hacia los demás. Y en cierta manera lo que comentaba el señor Rose, en el hecho de que nosotros hagamos algo y después empecemos a hacer otra cosa, ¿no? Sería más en relación a lo que llamamos nosotros lo que es urgente y lo que es importante en nuestra vida, ¿no? O sea, saber balancear o equilibrar esas dos opciones. ¿Qué es urgente para mí en este momento o qué es importante para mí en este momento, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en una conversación, y lo trabajamos mucho en coaching, es saber que lo que le está pasando a la otra persona es de ella y no es mía. Y yo aquí en este momento estoy en el acompañamiento, pero no para ser su bastón o su silla de rueda o la andadera de la otra persona, ¿no? Sino dejarlo que la persona fluya y trabaje lo que tenga que corresponder de ella, sí ser empático, pero no al extremo de transferir hasta mis propias emociones o sentirme que lo que está sintiendo él es mío también. Y me lo llevo para mi casa y lo traduzco y lo asimilo como si fuera mío. No, es de él o de ella y que ellos tienen que solucionarlo, ¿no? Con el acompañamiento o la guía del experto, que en este caso puede ser yo, pero es de ellos. Sí, Carlos, efectivamente, si tuviéramos una buena planeación, ¿no? O una buena gestión de nuestro tiempo para identificar bien los 4 cuadrantes y qué va, ¿no? En cada cuadrante de lo importante y lo urgente, es ideal. Aquí la perspectiva de la empatía es muy importante, que en una relación, una vez que una persona se siente tomada en cuenta y se siente escuchada, el nivel de confianza que uno genera con esa persona en particular va a ayudar en cualquier otra cosa que tenga que ver con el logro de objetivos. Es decir, el hecho de tomar en cuenta lo que está sucediendo, sí, sin llevarte, como dices, las emociones puestas, te va a ayudar muchísimo en la parte de la relación, y está clarísimo que mientras haya relaciones sólidas y fuertes en cuanto a confianza se refiere, el logro de objetivos va a ser mucho más dócil, va a ser mucho más sencillo, ¿no? La gente está mucho más abierta a trabajar con uno cuando uno se interesa por la otra persona, ¿no? Y sí, yo creo que es un buen reto el hecho de no llevarte puesta las emociones de los demás. Va a depender mucho de la fortaleza de uno, ¿no? Todos tenemos una sensibilidad
diferente y nos impactan las cosas de manera diferente y también se vale, ¿no? Otra vez, la teoría se ve muy bonita, ¿no? Aquí planteada y hablada. Lo que cada uno vivimos de manera personal depende de nuestro propio trabajo, de nuestro propio desarrollo y que lo pongamos en acción, ¿no? Porque una vez que las emociones toman control, me van a disculpar, queridos participantes, pero podrán o podremos decir misa que no va a servir. O sea, cuando las emociones toman control, la parte racional se viene para abajo en ese momento. Habrá que ser muy conscientes de darnos el momento, buscar que sea corto para regresar. Por eso la importancia de una actividad o de una tarea en ese momento. Gracias, Carlos, gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues chicos, ya estamos en tiempo. A mí me gustaría aquí comentar algunas de sus intervenciones en el chat. Julieta, muchas gracias. Marcela, feliz cumpleaños. Patti, Antonio, buen martes para todos. Agradecer a Patti por su charla y feliz cumpleaños, Emanuel. Muy interesante, Patti, muchas gracias de parte de Sonia. David, feliz cumpleaños y la información, por lo menos para mí, fue muy valiosa. Carmen Márquez, muchas felicidades por su cumple. Perla, un abrazo, Patti. Gracias. Muy interesante de parte de Mario Pedrosa y felicidades, ¿no? Va a estar muy festejada, Patti. Karine, feliz cumpleaños y súper interesante el saber conocernos y aprender y escuchar, no solo a oír, para poder tener diferentes enfoques y así ponerlos en práctica. Carmen, también muchas gracias por tus aportaciones. Borja, muchas gracias, excelente presentación, muy... Ay, acá tengo una pregunta, a ver, Fabiola. A ver, ahorita vamos con Fabi. Felicitaciones y Rafa también felicitaciones, excelente conferencia. A ver, vamos rápidamente con Fabi porque ya estamos en tiempo. Fabiola Martel, abrimos tu micrófono. Ok, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Bueno, primero que nada, muchas felicidades. Mi pregunta es la siguiente. En mi entorno laboral, normalmente la gente siempre está como en un chip negativo por muchas situaciones. ¿Cómo puedo tener una comunicación efectiva con personas así? Gracias, Fabi. Mira, justo una de las técnicas de la asertividad o de la comunicación asertiva tiene que ver con este de aquí. A ver si lo logro. ¿Sí se está marcando? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, que es la técnica HIP, habla de hablar primero sobre los hechos, que es algo muy importante, después el impacto que generan esos hechos y después una petición. Entonces, cuando las personas están en un modo negativo, yo lo que te recomiendo es, uno, dependiendo tu objetivo, dependiendo el interés que tú tengas en cierta persona, porque ojo, no podemos meter a todos en un mismo costal, ¿no? Cada persona tiene su situación, cada persona tiene también su propia historia. Entonces, si hay un interés genuino en saber qué está pasando, y lo digo así porque luego la verdad no nos interesa, ¿no? Ya nos desgastamos mucho y lo que queremos es que esa persona se vaya. Pero si hay un interés genuino, pues habría que generar esta empatía y hacer preguntas, ¿no? Para saber qué está pasando, genuinamente interesarte. La técnica HIP te dice que primero expongas los hechos. Supongamos que una persona está constantemente en las juntas quejándose, ¿no? O sea, está en las juntas, se interrumpe y se queja, etcétera. Entonces, primero dices los hechos, tú le dices, no sé, Juan, perdónenme, estoy usando el nombre de Juan. Juan, fíjate que las últimas 5 juntas a las que has entrado, te interrumpes la presentación varias veces, haces comentarios que son negativos y después entonces dices el impacto, ¿no? O sea, qué consecuencias o qué resultados ha dado esa conducta del colaborador, ¿no? Y eso ha generado que se alarguen más las juntas, que se distraiga la atención hacia la presentación, que no logremos llegar a una fase de resultados, etcétera. Y después viene la petición, ¿no? Entonces yo te quiero pedir que por favor no interrumpas las juntas, que te esperes al final, etcétera, ¿no? Ahora, también lo puedo hacer del lado empático, ¿no? Que entonces la petición no sería
de manera persuasiva en cuanto a una propuesta, sino sería manera de una pregunta, ¿no? Entonces le diría yo, Juan, me gustaría entender cuál es tu sentir, ¿no? De las interrupciones o por qué tantas interrupciones, y dejas que la otra persona hable, ¿no? Pero entonces depende cómo quieras orientarlo, si quieres ser más directiva, ¿no? Más a manera de darle una sugerencia para que ya no lo haga o que genere otro tipo de solución, sería de manera persuasiva. Si te interesa saber qué está pasando, por qué la actitud, sería manera de pregunta y escucha. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Fabi, por la pregunta. Ahí alguien más abrió su micrófono. Chicos, ya estamos en tiempo, yo sé, y recuerden que somos muy respetuosos de los tiempos. Pues yo no me resta más agradecerle a Pati por escucharla. Aquí te voy a mandar de todas maneras el chat. Muchas gracias. Pati es una consultora que también colabora con Integrarse. Somos una alianza estratégica entre Management Strategy e Integrarse. Muchas de las conferencias y pláticas pues las tenemos entonadas, por decirlo así, porque yo creo que pues tenemos una misma filosofía y esto nos ha permitido generar muchísimas oportunidades, tanto de negocio como de empresa. Y aquí sí me gustaría invitarlos a que si ustedes tienen alguna circunstancia ya en lo particular, pues se comuniquen con Pati. También pueden comunicarse con nosotros y nosotros los referimos con Pati, por supuesto. Y pues no me resta más que agradecerles, invitarlos el día de mañana para que estén con nosotros en función de marketing digital, redes sociales en esta contingencia. Es un tema que realmente está tomando auge en esta época, y pues vamos a tener a nuestra community manager experta, Mónica Romero, para que puedan acompañarnos. Y pues muchísimas gracias a todos y pues nos estamos viendo por acá. Pati, ¿alguna cosa que quieras agregar? Ay, ya se nos fue la Pati. Bueno, chicos, pues nos vemos entonces. Muchísimas gracias por seguirnos. Acá estamos.